¿alguna vez tu corazón se ha roto tanto que tus oraciones se mezclaron con lágrimas? Como si cada palabra que intentaras decirle a Dios fuera ahogada por sollozos, y todo lo que quedara fuera un llanto que parecía no tener fin. Yo conozco ese dolor. Hace algunos años, mi vida estaba en pedazos. Perdí a un ser querido que era mi refugio seguro, mi trabajo estaba en riesgo por recortes en la empresa. Y la tristeza me envolvía como una ola que no se retiraba. Oraba, pero mis oraciones eran más lágrimas que palabras, y me preguntaba si Dios realmente me escuchaba. Una noche, con el cuarto en penumbra y el silencio solo roto por mis sollozos, abrí mi Biblia, casi sin fuerzas. Mis ojos cayeron en Salmo 56, 8. Tú llevas la cuenta de todas mis angustias, has recogido todas mis lágrimas en tu frasco, ¿acaso no están anotadas en tu libro? Esas palabras me golpearon como un rayo. ¿Dios guardaba mis lágrimas? ¿Él contaba mis dolores? Pensé en Ana, llorando en el templo en 1 Samuel, y en Jesús, sudando sangre en Getsemaní. Mi fe parecía frágil, y me avergonzaba admitir que mis oraciones eran solo llanto. Pero, siendo honesto, no sentía a Dios cerca. Mi dolor era tan grande que parecía que mis lágrimas se perdían en el vacío. En la iglesia, veía a personas orando con confianza, compartiendo bendiciones, y me sentía un intruso. Dios, ¿realmente escuchas cuando oro así? ¿Hay esperanza para mí? Mi vida parecía un valle de lágrimas, y temía que Dios estuviera distante, incapaz de escuchar mi corazón quebrantado. Pero esa noche, una chispa brilló en medio de mi dolor. ¿Y si mis lágrimas fueran más que debilidad? ¿Y si Dios tuviera una respuesta para mis oraciones lloradas, algo que pudiera sorprenderme? No tenía fuerzas, pero esa pregunta me hizo aferrar la Biblia con más firmeza, esperando que Dios me hablara a través de mis lágrimas. El dolor era como una sombra que me seguía, pero decidí no rendirme. Pensé que, si lo intentaba con más fuerza, podría encontrar a Dios en medio de mi angustia. Traté de recomponerme. En el trabajo, daba todo de mí para mantener mi empleo, aunque el miedo a ser despedido me pesaba. En casa, intentaba ser fuerte para mi familia, escondiendo mis lágrimas. Leí sobre Jesús en Getsemaní, en Lucas 22:44, orando con tanta angustia que sudaba sangre, y Dios envió un ángel para confortarlo. Quería creer que Dios escuchaba mi llanto, pero mis oraciones parecían frágiles. Iba a los cultos, participaba en grupos de oración, incluso escribía mis súplicas en un cuaderno. Un pastor predicó sobre Salmo 56, 8, diciendo que Dios guarda cada lágrima como un tesoro. Tomaba notas, trataba de creer, pero el dolor de la pérdida y el miedo al futuro me ahogaban. En la iglesia, escuchaba testimonios de respuestas milagrosas, y eso solo aumentaba mi duda. Me preguntaba, pero cada noche traía más llanto, y mi alma parecía hundirse más en el desespero. Mi dolor no cedía, y me sentía atrapado en un desierto de tristeza. En mi fe, busqué respuestas en la Biblia. Volví a Salmo 56, 8, repitiendo, tú cuentas mis lágrimas. Leí sobre Ana, que lloró amargamente en el templo, y Dios la escuchó, dándole a Samuel. ¿Son suficientes mis lágrimas para ti? Dios, ¿por qué no siento tu respuesta? Intenté ser más espiritual. Si Dios escuchó a Ana y a Jesús, ¿por qué no escucha mi llanto? Mi fe era como una vela temblando en medio de una tormenta. Estaba cansado de orar, de esperar, de llorar. Solo pude murmurar. Una noche, después de otra ola de lágrimas que me dejó exhausto, me senté en el suelo, con la Biblia al lado. Dios, si guardas mis lágrimas, muéstrame tu respuesta. Estaba al límite, con solo un hilo de esperanza, esperando que Dios escuchara mi llanto, como escuchó a Ana y a Jesús. Esa noche, cuando murmuré, Dios, muéstrame, algo cambió. Tomé la Biblia, con los ojos nublados por el llanto, y volví a Salmo 56, 8, tú cuentas mis angustias, recoges mis lágrimas en tu frasco. Leí sobre Jesús en Getsemaní, cuya oración en lágrimas fue respondida con fuerza para enfrentar la cruz. Por primera vez, esas historias no eran lejanas, eran para mí. Era como si Dios susurrara a mi corazón. Leí también sobre Ana, que lloró con amargura, pero Dios la escuchó. Tus lágrimas son preciosas. Yo te estoy escuchando. Empecé a llorar de nuevo, pero esta vez era diferente, era un llanto de alivio. Pensé en Ana, que recibió a Samuel, y en Jesús, fortalecido en Getsemaní. Mi oración llorada era suficiente, y Dios tenía una respuesta que me sorprendería. Esa noche, dormí con una ligereza nueva, sabiendo que Dios estaba obrando, incluso en mis lágrimas.
me di cuenta de que mis lágrimas no eran debilidad, sino una oración que Dios guardaba. Salmo 56, 8 me mostró que cada gota estaba en el libro de Dios, y que Él no me había abandonado. Mi dolor, mi pérdida, mi miedo no eran el final, eran el lugar donde Dios quería encontrarme. Esa noche, oré con lágrimas, pero con fe. Dios, guarda mis lágrimas. Muéstrame tu respuesta. Mi oración no era perfecta, pero era honesta, y sentía a Dios cerca. Una paz suave envolvió mi corazón. No era que el dolor hubiera desaparecido o que el futuro estuviera claro, pero sabía que Dios contaba mis lágrimas. Después de esa noche, empecé a caminar con una nueva esperanza. El dolor de la pérdida y el miedo al futuro aún estaban allí, pero ya no me sentía solo. Salmo 56, 8 se convirtió en mi ancla. Dios guardaba mis lágrimas, y cada oración llorada era escuchada. Empecé a confiar en que Él tenía una respuesta, aunque aún no la viera. Mi trabajo fue mantenido, contra todas las expectativas. Mi tristeza no desapareció del todo, pero encontré alegría en pequeños momentos, una conversación, una oración contestada. Mi fe creció, no porque yo fuera fuerte, sino porque Dios fue fiel. Mis lágrimas se estaban convirtiendo en un testimonio de que Dios escucha cuando oramos llorando. Eso cambió la forma en que oraba, cómo enfrentaba mi dolor, y cómo veía mi propia historia. Decidí dejar de esconder mis lágrimas. Seguí lidiando con el trabajo, pero con fe de que Dios proveería. Empecé a compartir mi dolor con amigos cercanos, sin miedo a parecer débil. Pero cuando conté cómo mis oraciones lloradas me acercaron a Dios, vi ojos llenos de lágrimas. Un hermano me dijo que mi historia lo inspiró a orar con lágrimas, incluso enfrentando una enfermedad. Mi dolor, que pensaba que me aislaba, estaba siendo usado por Dios para traer esperanza. Salmo 56, 8 me recordaba que mis lágrimas eran preciosas, y la oración de Jesús en Getsemaní me daba valor para confiar. Mi oración cambió. En lugar de pedir desesperadamente, entregaba mis lágrimas a Dios, como hizo Ana en el templo. Creé una rutina simple, leía Salmo 56, 8, oraba con honestidad, y confiaba en que Dios contaba cada gota. Poco a poco, mi tristeza empezó a ceder, y sentí momentos de paz que no experimentaba desde hacía meses. También empecé a compartir mi historia en la iglesia. Antes, escondía mi llanto, avergonzado de parecer sin fe. Poco a poco, vi respuestas. Si tus oraciones están mezcladas con lágrimas, pensando que Dios no te escucha, quiero decirte, Él guarda cada gota. Mi camino me enseñó que Salmo 56, 8 es una promesa para ti. Dios cuenta tus lágrimas y tiene una respuesta que te va a sorprender. Ana lloró en el templo, y Dios la escuchó. Jesús lloró en Getsemaní, y Dios lo sostuvo. Tus lágrimas son una oración poderosa, y Dios te está escuchando ahora. Quiero darte algunos consejos prácticos. Primero, ora con tu llanto. Sé honesto, deja que tus lágrimas hablen por ti. Dios escucha. Segundo, empieza pequeño. Lee Salmo 56, 8, ora por 1 minuto, confía en que Dios guarda tus lágrimas. Él promete escucharlas, y su respuesta te va a sorprender. Hoy, te desafío a abrir tu Biblia en Salmo 56, 8 y leerlo en voz alta. Ora con tu llanto, entregando todo a Dios. Tal vez sea orar con el corazón abierto, contar tu historia a alguien, o confiar en un pequeño paso. Tercero, busca una comunidad. Compartir mi historia en la iglesia me mostró que no estoy solo, y tú tampoco lo estás. Hablar sobre tu dolor puede traer alivio. Sobre todo, cree que Dios tiene una respuesta para tus lágrimas. Quiero invitarte a hacerlo ahora. Ora, Dios, guarda mis lágrimas y muéstrame tu respuesta. Después, da un paso. Tu historia, con todo tu llanto, es el lugar donde Dios quiere encontrarte. Él tiene una respuesta sorprendente, y tu fe va a inspirar a otros. ¿Caminamos juntos, confiando en que Dios escucha tu llanto? Llorando a gritos.